¿Qué sucede cuando la ambición choca con la autoridad divina? ¿Cuál es el precio de desafiar a un líder elegido por Dios? En esta crónica épica, exploraremos la audaz rebelión de Coré, un desafío que sacudió el desierto y dejó lecciones invaluables en su estela. Imagina transportarte al antiguo desierto, donde la tensión aumenta con cada momento. Coré, un hombre influyente, se alza contra Moisés y Aarón, desafiando la autoridad divina que los respalda. ¿Qué llevó a Coré a desafiar a Moisés, un hombre elegido por Dios mismo? ¿Qué consecuencias enfrentó él y su grupo de seguidores? ¿Y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas hoy en día? Te garantizamos que, si sigues hasta el final de este video, no solo desvelaremos las respuestas a estas interrogantes intrigantes, sino también las lecciones profundas que la historia de Coré tiene para ofrecernos. Así que, ¿estás dispuesto a sumergirte en el conflicto que desafió la autoridad divina? Acompáñame en este emocionante viaje al pasado y prepárate para una revelación que cambiará tu comprensión de la obediencia y la ambición. Te espero al final, donde encontrarás las lecciones que transformarán tu vida. En los días de la travesía por el desierto, la sombra de la discordia se cernía sobre la comunidad de Israel. Coré, descendiente de Yizar, de la estirpe de Leví, junto con Datán, Abirón, On y otros 250 israelitas notables, decidieron desafiar la autoridad de Moisés. La rebelión había echado raíces en el orgullo y la ambición de estos prominentes personajes. Dijo Coré: ¿por qué Moisés y Aarón se erigen como los únicos líderes? ¿Acaso no somos todos igualmente elegidos por el Señor? ¿Por qué esta jerarquía que nos divide? Coré, con sus palabras de descontento, sembró la semilla de la disensión entre la comunidad. La ambición ardía en sus corazones, y su deseo de igualdad aparentemente justa se transformó en una lucha contra la estructura establecida por el designio divino. Dijo Datán: no permitiremos que Moisés y Aarón nos dicten las normas. Somos líderes, príncipes, y merecemos un trato igualitario. No toleraremos más esta supuesta superioridad divina. Datán, unido a la causa, expresó abiertamente su rechazo a la autoridad de Moisés y Aarón. La asamblea, antes unida en la travesía hacia la tierra prometida, ahora estaba fracturada por la rebelión de estos personajes prominentes. Dijo a Aarón: hermanos, no es nuestra elección liderar, es un mandato divino. La jerarquía establecida no es por nuestra voluntad, sino por el designio del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para desafiar su plan? Aarón, junto a Moisés, trató de apaciguar la rebelión con palabras de sabiduría y recordándoles el propósito divino de su liderazgo. Sin embargo, la llama de la discordia ardía con intensidad, y los rebeldes no estaban dispuestos a ceder. Dijo On: nuestra decisión está tomada. No tememos las consecuencias. Desafiaremos esta supuesta jerarquía divina y reclamaremos nuestra igualdad. On, decidido y sin vacilación, respaldó la posición de los rebeldes. La tensión en la comunidad alcanzó su punto álgido, y la confrontación se volvía inevitable. Así, la historia de la rebelión de Coré se teje con el hilo de la ambición, la desigualdad percibida y la resistencia contra el plan divino. Estos eventos marcan un capítulo turbulento en la travesía de Israel hacia la tierra prometida, un recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos que buscan seguir el camino trazado por el Señor. El amotinamiento contra Moisés y Aarón alcanzó un punto crítico cuando los rebeldes, liderados por Coré, Datán,
Abirón y On, expresaron abiertamente su descontento y desafiaron la autoridad establecida. Dijo Coré: esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos estamos consagrados, y Yahvé está en medio de nosotros. ¿Por qué, pues, os encumbráis por encima de la asamblea de Yahvé? Coré, con su voz desafiante, cuestionó la legitimidad de la posición de Moisés y Aarón, argumentando que la santidad de la comunidad debería ser suficiente para que todos compartieran la autoridad por igual. El clamor de igualdad resonó en el desierto, desafiando la jerarquía divinamente establecida. Dijo Abirón: no aceptaremos más esta distinción. Todos somos igualmente consagrados, y la presencia de Yahvé en medio de nosotros debería ser suficiente para gobernarnos. Vuestra autoridad es excesiva y opresiva. Abirón, aliado con Coré, se unió al coro de descontento. La idea de que la comunidad en su totalidad era santa y que todos debían participar en el liderazgo resonaba fuertemente entre los amotinados. Dijo Datán: Moisés y Aarón, ¿acaso no entendéis que Yahvé está con todos nosotros? Vuestra posición de liderazgo es obsoleta. La asamblea de Yahvé no necesita un gobierno exclusivo. Datán, expresando su rechazo con fervor, instó a Moisés y a Aarón a reconocer la supuesta obsolescencia de su liderazgo exclusivo. El conflicto llegó a un punto crítico, y la confrontación entre los rebeldes y los líderes designados por Dios se volvía inevitable. Dijo On: es hora de que esta asamblea sea verdaderamente libre. No aceptaremos más vuestra autoridad. Que todos compartan en la guía de la comunidad. On, con sus palabras desafiantes, selló el destino de la rebelión. La comunidad, antes unida en su travesía, ahora enfrentaba una ruptura profunda, una lucha por la autoridad que dejaría una marca indeleble en la historia de Israel. La confrontación final entre Moisés y los rebeldes se avecinaba, y la decisión divina estaba a punto de ser revelada. Ante la desafiante declaración de los rebeldes, Moisés, con humildad y reverencia, cayó rostro en tierra. La gravedad del momento no pasó desapercibida, y en ese acto de sumisión, Moisés buscó la guía divina en medio de la discordia. Dijo Moisés: mañana por la mañana hará saber Yahvé quién es de él, quién es el consagrado, permitiendo que se le acerque. Al que Yahvé haya elegido le dejará acercarse. Moisés, en su conexión con lo divino, anunció una prueba que Yahvé llevaría a cabo al amanecer. La incertidumbre colgaba en el aire mientras la comunidad aguardaba el veredicto del Señor sobre quien sería reconocido como consagrado y digno de acercarse a él. Dijo Moisés: oh Coré y cuadrilla, tomad incienso y presentaos delante de Yahvé mañana. Y el que elija Yahvé será el consagrado. Basta ya, hijos de Leví, con pretender el sacerdocio. Moisés, con autoridad conferida por lo divino, instó a Coré y a su cuadrilla a presentarse ante Yahvé con incienso al día siguiente. La selección del consagrado sería obra de Dios, y Moisés enfatizó la gravedad de la pretensión de los hijos de Leví al desafiar el sacerdocio establecido por el Señor. Dijo Moisés: ¿os parece poco que el Dios de Israel os haya segregado de la comunidad de Israel para acercaros a Él y cumplir el servicio del tabernáculo de Yahvé, para estar delante de la comunidad para atenderla? Moisés recordó a Coré y su cuadrilla la distinción que Dios les había otorgado al designarles roles sagrados en el servicio del tabernáculo. Sin embargo, esta bendición había sido empañada por la ambición y la rebeldía.
Dijo Moisés: y os ha acercado a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora pretendéis también el sacerdocio. Por eso, tú y toda tu cuadrilla, que os conjuréis contra Yahvé. Moisés, con firmeza, acusó a Coré y a su cuadrilla de conjurarse contra Yahvé al buscar una posición que no les correspondía. La confrontación se acercaba, y la decisión divina determinaría el destino de aquellos que desafiaron la voluntad del Señor. Ante la desafiante situación, Moisés, guiado por la instrucción divina, propuso una prueba decisiva para poner fin al conflicto. Dirigiéndose a Coré y a su séquito, les indicó el paso a seguir en busca de la elección divina. Dijo Moisés: haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahvé mañana, y el varón a quien Yahvé escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. La prueba era clara. Cada parte debía presentar incensarios y ofrecer incienso delante de Yahvé al amanecer. El designio divino se revelaría a través de este acto, determinando quién era verdaderamente consagrado y digno de acercarse a lo sagrado. Dijo Moisés: basta ya, hijos de Leví, con pretender el sacerdocio. Yahvé os ha segregado para estar cerca de él, pero ahora, en vuestra rebeldía, la elección será divina y no basada en vuestra ambición. Moisés reiteró la distinción que Dios había conferido a los hijos de Leví, pero destacó que la elección del sacerdocio no estaba en manos humanas, sino en la voluntad divina. Este acto no solo sería una prueba de lealtad, sino también un recordatorio de la autoridad y el designio de Yahvé. Dijo Moisés: ¿acaso os parece poco que el Dios de Israel os haya concedido un servicio especial en el tabernáculo? Pero ahora, la elección divina será la que determine quién es verdaderamente consagrado. Moisés, con una mezcla de firmeza y reverencia, cerró su declaración recordando a los hijos de Leví la gravedad de su rebelión y la necesidad de aceptar la elección divina como el veredicto final en este conflicto tenso. Moisés, persistente en su intento de disuadir la rebelión, continuó dirigiéndose a Coré, acentuando la gravedad de su desafío al designio divino. Con palabras llenas de verdad, recordó a los hijos de Leví su posición única y la bendición que habían recibido del Dios de Israel. Dijo Moisés: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Moisés, con un tono que reflejaba tanto la maravilla como la gravedad de la distinción divina, destacó la privilegiada posición de los hijos de Leví en el servicio del tabernáculo. Sin embargo, la ambición de Coré amenazaba con oscurecer esta bendición divina. Dijo Moisés: Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Moisés, señalando directamente la ambición de Coré y sus seguidores, los cuestionó sobre su deseo de procurar el sacerdocio, una posición que solo Aarón y sus descendientes habían sido designados para ocupar por la voluntad de Yahvé.
La confrontación se volvía más intensa con cada palabra pronunciada. Moisés, agudizando aún más su reproche, señaló directamente la gravedad de la rebelión de Coré y su séquito. Con palabras llenas de autoridad y preocupación, instó a la reflexión sobre el verdadero alcance de sus acciones. Dijo Moisés: Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahvé, pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? Moisés, al acusarlos de juntarse contra Yahvé mismo, subrayó la magnitud de su transgresión. La murmura contra Aarón, el designado por Dios para el sacerdocio, era en última instancia una murmura contra la voluntad divina. La advertencia de Moisés resonó con un llamado a la reflexión profunda y la reconsideración de sus acciones. Dijo Moisés: Aarón, designado por Yahvé, no merece vuestros murmuros. Vuestra rebelión no es solo contra un hombre, sino contra la elección divina que estableció el orden sagrado. Moisés, al destacar la insignificancia de las quejas contra Aarón en comparación con la voluntad de Yahvé, intentó despertar la conciencia de Coré y su séquito. La confrontación tomaba un giro espiritual, y la respuesta divina estaba a punto de revelarse en medio de la tensión y la rebeldía. Moisés, persistente en su búsqueda de reconciliación, tomó medidas adicionales para llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, con la esperanza de calmar la tensión y evitar un conflicto aún mayor. Sin embargo, la respuesta que recibió reveló la obstinada resistencia de los rebeldes. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. La negativa rotunda de Datán y Abiram de acatar la llamada de Moisés reflejó una resistencia firme y una determinación de no someterse a su autoridad. La confrontación, lejos de disminuir, se intensificaba con la negativa de estos rebeldes a participar en el proceso de reconciliación. Dijo Moisés: Vuestra negativa a ir demuestra una rebeldía más profunda. Esto no es solo un desacuerdo, sino una resistencia directa a la autoridad establecida por Dios. Moisés, al interpretar la respuesta como un rechazo a someterse al designio divino, sentía el peso de la desobediencia de estos rebeldes. La situación se volvía cada vez más crítica, y la resolución de la confrontación dependía ahora de la intervención divina y la respuesta de Yahvé a la rebeldía. Datán y Abiram, desafiando abiertamente a Moisés, respondieron con un tono de queja y amargura que resaltaba su descontento y desconfianza en el liderazgo del profeta. Dijeron Datán y Abiram: Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Las palabras de Datán y Abiram revelaron una profunda insatisfacción y resentimiento. Alegaron que Moisés los había sacado de una tierra prometida para enfrentar la muerte en el desierto, y acusaron al líder de ejercer un control despótico sobre ellos. Dijeron Datán y Abiram: Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. En sus quejas, Datán y Abiram cuestionaron la promesa de una tierra fértil y próspera. Acusaron a Moisés de no cumplir con sus expectativas y utilizaron una metáfora impactante al preguntar si Moisés planeaba sacar los ojos de estos hombres, insinuando una amenaza a su bienestar. Dijeron Datán y Abiram: No subiremos, fue su firme negativa a someterse al liderazgo de Moisés. Esta respuesta desafiante dejó claro que la confrontación estaba llegando a un punto crítico,
donde la resolución divina sería crucial para restaurar el orden y la obediencia en la comunidad. La respuesta desafiante de Datán y Abiram provocó una reacción intensa en Moisés, quien, sintiendo la gravedad de la situación, expresó su enojo ante Yahvé. En su fervorosa oración, Moisés defendió su integridad y afirmó no haber causado daño alguno a estos rebeldes. Dijo Moisés. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Yahvé: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés, consciente de la seriedad del desafío, pidió a Yahvé que no aceptara la ofrenda de incienso de Datán y Abiram, indicando su rechazo a participar en el acto sagrado. Además, Moisés declaró su inocencia, enfatizando que no había tomado nada de ellos ni les había causado daño. Dijo Moisés: mi enojo, Yahvé, proviene de su rebelión y descontento. No busco enriquecerme ni dañar a ninguno de ellos. Pero su desafío es un acto directo contra tu autoridad. Moisés, en su comunicación con Yahvé, buscó la guía divina en medio del conflicto creciente. El líder estaba firmemente comprometido a mantener su integridad y a demostrar que su liderazgo estaba alineado con la voluntad divina. La confrontación entre Moisés y los rebeldes, ahora en manos de Yahvé, alcanzaba un momento crítico. Ante el desafío directo de Coré y su séquito, Moisés, bajo la guía divina, propuso una prueba específica para determinar quién era verdaderamente escogido por Yahvé. El líder instruyó a Coré y a todo su séquito, incluyendo a Aarón, a presentarse delante de Yahvé con incensarios al día siguiente. Dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahvé, tú y ellos, y a Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahvé cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y a Aarón, cada uno con su incensario. Moisés, al plantear la prueba, buscaba que Yahvé mismo revelara quién estaba verdaderamente consagrado. La solicitud de 250 incensarios reflejaba la magnitud del desafío y la necesidad de una intervención divina para resolver la disputa. Dijo Moisés: esta prueba no solo determinará la elección divina, sino que también demostrará la sinceridad de vuestro propósito. Presentaos todos delante de Yahvé, incluyendo a Aarón, con vuestros incensarios. Moisés, guiado por la sabiduría divina, estableció las condiciones de la prueba con claridad. La confrontación se dirigía hacia un punto culminante y la intervención divina estaba a punto de desplegarse en respuesta a la desafiante situación. En obediencia a las instrucciones de Moisés, cada miembro del séquito, incluyendo a Coré, tomó su incensario y lo llenó con fuego y fragante incienso. La escena se desarrolló a las puertas del tabernáculo de reunión, donde Moisés y Aarón aguardaban junto a ellos. Dijo él, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. La imagen de los incensarios encendidos, emanando su fragancia, simbolizaba la presentación ante Yahvé de las intenciones y corazones de aquellos que participaban en el desafío. La confrontación alcanzaba su punto culminante y la divina resolución estaba por manifestarse. Dijo Moisés: que Yahvé manifieste quién es su escogido y quién es verdaderamente consagrado para acercarse a él. Moisés, consciente de la gravedad del momento, aguardaba junto a Aarón la respuesta divina, buscando la resolución de la disputa en las manos de Yahvé.
La confrontación estaba llegando a su clímax, y la manifestación de la voluntad divina estaba por desvelarse en medio de la tensión y la expectación. Mientras Coré y su séquito se preparaban para la prueba ante el tabernáculo de reunión, la situación alcanzó un nuevo nivel de tensión. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Coré había logrado reunir a toda la congregación, generando una expectación palpable en la entrada del tabernáculo. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Yahvé apareció a toda la congregación. En ese momento crítico, cuando la congregación estaba reunida y la confrontación llegaba a su clímax, la gloria de Yahvé se manifestó. La presencia divina se hizo evidente ante toda la asamblea, marcando el comienzo de un evento que cambiaría el curso de la historia de Israel. Dijo Moisés: que la gloria de Yahvé determine quién es escogido y quién es consagrado. Su manifestación será la respuesta divina a esta confrontación. Moisés, guiado por la fe en Yahvé, confiaba en que la gloria divina revelaría la verdad en medio de la tensión y la rebeldía. La congregación, testigo de este momento sobrenatural, aguardaba con expectación la resolución divina que estaba por venir. Dijo Yahvé: apartaos de esta congregación, pues mi ira arderá y los consumiré en un momento. La solemnidad de las palabras de Yahvé resonó en el aire. Moisés y Aarón, conscientes de la gravedad de la situación, se postraron en humildad, reconociendo la divina advertencia que acababan de recibir. Dijo Moisés: oh Yahvé, Dios misericordioso, ¿acaso has de destruir a toda esta congregación? Permíteme interceder por ellos, para que tu ira no recaiga sobre todos por igual. Moisés, con su corazón lleno de compasión, se adelantó como mediador entre el pueblo y la ira divina. Aarón se unió en oración, reconociendo la necesidad de buscar el perdón y la gracia. Dijo Aarón: oh Señor, en tu misericordia, ruego que consideres la bondad y la fidelidad que has mostrado a tu pueblo. No permitas que la ira divina nos consuma por completo. La escena se desarrolló en un momento de intensa tensión, mientras Moisés y Aarón, en actitud suplicante, buscaban la clemencia divina. La congregación, consciente de la amenaza que pendía sobre ellos, esperaba con temor el resultado de esta intercesión. Dijo Yahvé: por la intercesión de mi siervo Moisés, mostraré misericordia, pero que el pueblo se aparte de la senda del mal. Que esta advertencia sirva como recordatorio de la importancia de obedecer mis mandamientos. El rostro de Moisés se iluminó con gratitud al escuchar las palabras de Yahvé. Aarón, junto con la congregación, sintió un peso levantado de sus corazones mientras se preparaban para seguir las enseñanzas divinas con renovado compromiso. Dijo Moisés: que la gracia de Yahvé nos guíe y que nuestras acciones reflejen la reverencia hacia sus mandamientos. Que este momento de advertencia sea un recordatorio constante de nuestra responsabilidad como pueblo elegido. Con estas palabras, Moisés guió al pueblo hacia un camino de rectitud, recordándoles la importancia de obedecer a Yahvé. Este episodio, marcado por la intercesión y la misericordia divina, se convirtió en un capítulo crucial en la historia de los hijos de Israel,
dejando una lección eterna sobre la gracia y la importancia de seguir los caminos del Señor. La voz de la congregación, resonando en un unísono de súplica y temor, se elevó hacia los cielos mientras Moisés y Aarón intercedían ante la inminente ira divina. Dijeron los hijos de Israel: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Las palabras de la congregación reflejaban una comprensión profunda de la responsabilidad compartida y la petición de clemencia. Moisés, con el corazón conmovido, se unió a sus voces en un ruego ferviente. Dijo Moisés: Oh Yahvé, en tu infinita sabiduría, sabes que no todos han participado en esta rebelión. Te imploramos que consideres la justicia y la misericordia, y no permitas que la ira divina nos consuma a todos. La plegaria de la congregación resonó en el desierto, alcanzando el trono celestial. En respuesta a sus súplicas, Yahvé habló de nuevo a Moisés, indicándole cómo proceder en medio de la prueba. Dijo Yahvé: Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Las palabras divinas llevaron consigo una advertencia clara y específica. La congregación, en un acto de obediencia y temor, se apartó del área circundante a la tienda de los rebeldes, conscientes de la separación necesaria para evitar la ira divina. Dijo Moisés: Hermanos, obedezcamos las palabras de Yahvé. Que esta separación sea un recordatorio de la santidad y la justicia de nuestro Dios. Que cada uno tome responsabilidad por sus elecciones y busque la rectitud en su camino. La congregación se dispersó, alejándose de la tienda de Coré, Datán y Abiram, marcando un momento de decisión y separación. Moisés, guiado por la mano de Yahvé, cumplió con la orden divina, y la tienda de los rebeldes quedó rodeada por la soledad en medio del vasto desierto. Dijo Yahvé: En este acto, el pueblo reconoce la necesidad de apartarse del mal y buscar la justicia. Que esta lección perdure en sus corazones y sirva como testimonio de la importancia de obedecer los mandamientos del Señor. Con la tienda de los rebeldes en el horizonte, la congregación se embarcó en un nuevo capítulo de su travesía, llevando consigo las lecciones aprendidas y la advertencia divina grabada en sus corazones. Este episodio, marcado por la oración, la obediencia y la separación, se convirtió en un hito significativo en la historia de los hijos de Israel, dejando una impronta duradera sobre la importancia de seguir los designios de Yahvé. Moisés, investido con la autoridad divina, se levantó con determinación y se dirigió hacia la tienda de Coré, Datán y Abiram. Detrás de él, los ancianos de Israel caminaban en silenciosa procesión, testigos de la intervención divina que se desplegaba en el desierto. Dijo Moisés: Hermanos, Yahvé ha hablado. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. La voz de Moisés resonó con firmeza, llevando consigo la advertencia y la responsabilidad de seguir las instrucciones divinas. Los ancianos, conscientes de la gravedad del momento, asintieron en señal de acuerdo y se unieron a Moisés en la tarea encomendada por Yahvé. Dijo un anciano de Israel: Sigamos las palabras de Moisés. Que la separación sea un acto de obediencia a Yahvé y que nuestra integridad espiritual sea preservada en este tiempo de prueba. La congregación, respetando las palabras de Moisés y temiendo la ira divina, se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram.
El área alrededor de los rebeldes quedó desierta, marcando una línea clara entre la obediencia y la desobediencia. Dijo Moisés: que esta separación sirva como recordatorio de la santidad de Yahvé. No toquéis nada que pertenezca a estos hombres, para que no compartáis en su juicio. Buscad la justicia y el arrepentimiento en vuestros propios caminos. Moisés, junto con los ancianos de Israel, permaneció firme ante la tienda de los rebeldes, mientras la congregación observaba desde la distancia. La tensión en el aire era palpable, pero la obediencia a Yahvé guiaba cada paso. Dijo Yahvé: mi siervo Moisés ha hablado con autoridad. Que esta lección sea una guía para mi pueblo, recordándoles la importancia de obedecerme y apartarse del mal. Con estas palabras divinas, la historia de la separación de la congregación de las tiendas de los rebeldes llegó a su conclusión. La travesía de los hijos de Israel continuó, llevando consigo las lecciones aprendidas en medio de la prueba. Este episodio, marcado por la obediencia y la firmeza de Moisés, se convirtió en un testimonio duradero de la importancia de seguir los caminos de Yahvé en toda circunstancia. La congregación obedeció las palabras de Moisés, apartándose respetuosamente de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Un espacio vacío se formó alrededor, marcando la separación entre aquellos que seguían las enseñanzas divinas y aquellos que se habían rebelado contra ellas. Dijo Moisés: que esta distancia sea un testimonio de la justicia de Yahvé y la necesidad de apartarnos del mal. Que cada uno examine su corazón y busque la rectitud en sus caminos. Mientras la congregación se retiraba, Datán y Abiram, junto con sus familias, salieron de sus tiendas y se colocaron a las puertas. Sus rostros reflejaban una mezcla de desafío y obstinación, desafiando las advertencias divinas. Dijo Datán: ¿por qué Moisés y Aarón se erigen como líderes sobre nosotros? No tememos las amenazas de Yahvé. Nos mantenemos firmes en nuestras creencias. Las palabras desafiantes de Datán resonaron en el aire, desafiando la autoridad de Moisés y la advertencia divina. A pesar de la separación física, la tensión espiritual persistía en el campamento. Dijo Moisés: que la decisión de estos hombres no nos desvíe del camino de Yahvé. Permanezcamos fieles a sus mandamientos y confiemos en que la justicia prevalecerá. La congregación, aunque distante físicamente, continuaba observando la escena con cautela. Las palabras de Moisés, impregnadas de sabiduría y confianza en la guía divina, resonaban en los corazones de aquellos que habían elegido seguir el camino de la obediencia. Dijo Yahvé: mi pueblo, que esta prueba fortalezca su fe y les recuerde que solo a través de la obediencia encontrarán la verdadera paz. No teman, pues estoy con ustedes. Con estas palabras, la historia de la separación de la congregación de las tiendas de los rebeldes se desarrollaba ante la mirada divina. La lección de obediencia y fe se grababa en la memoria colectiva de los hijos de Israel, preparándolos para los desafíos venideros en su travesía por el desierto. Este episodio, marcado por la resistencia y la firmeza de Moisés, se convertiría en un hito significativo en su viaje espiritual. Moisés, frente a la desafiante postura de Datán y Abiram, se adelantó con palabras cargadas de autoridad y confianza en la misión divina que llevaba sobre sus hombros.
dijo Moisés. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Use an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. En esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. La afirmación de Moisés resonó con claridad, destacando su papel como instrumento de la voluntad divina. Los ojos de la congregación se volvieron hacia él, esperando una señal de la intervención divina que confirmara su liderazgo. Dijo Moisés: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahvé no me envió. Las palabras de Moisés establecieron un desafío claro y directo. La intervención divina sería la prueba definitiva de su designación como líder del pueblo. La congregación, en silencio expectante, aguardaba el veredicto divino sobre la disputa que se desarrollaba en medio del campamento. Dijo Yahvé: en mi sabiduría, mostraré de manera evidente quién ha sido enviado por mí. Que la verdad sea revelada y la fe de mi pueblo se fortalezca. La tensión en el campamento alcanzó su punto álgido mientras esperaban la respuesta divina. El desierto, testigo de la prueba de lealtad, permanecía en silencio antes del veredicto que cambiaría el rumbo de la historia de los hijos de Israel. Dijo Moisés: que sea conforme a la voluntad de Yahvé. Que su justicia prevalezca y su designio se manifieste claramente entre nosotros. En medio de la expectación, la historia de Coré, Datán y Abiram continuaba, y el destino de los rebeldes estaba en manos de la divina providencia. Este episodio, lleno de desafíos y pruebas, se convertiría en una lección eterna sobre la importancia de reconocer y seguir la voluntad de Yahvé en todo momento. Las palabras de Moisés resonaron en el aire, dejando una pausa solemne mientras la congregación aguardaba la respuesta divina. La tensión se palpaba en el ambiente, y en ese momento de silencio, la tierra misma se convirtió en testigo de la manifestación del juicio divino. Dijo Moisés: mas si Yahvé hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé. En un instante, como respuesta al desafío implícito, la tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán y Abiram. Un abismo se formó, devorando a los rebeldes junto con todas sus posesiones. La congregación, atónita y temerosa, observó el cumplimiento de la palabra profética de Moisés. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra, en un acto de juicio divino, engulló a los rebeldes y a todo lo que poseían. El silencio que siguió resonó con la magnitud del acontecimiento, dejando a la congregación en un estado de asombro y reflexión. Dijo Yahvé: en mi ira justa he mostrado mi poder. Que este suceso sea un testimonio eterno de las consecuencias de irritar a Yahvé. La historia de Coré, Datán y Abiram llegaba a un momento culminante, marcado por la intervención divina y el juicio sobre aquellos que desafiaron la autoridad de Yahvé y de su siervo Moisés. Dijo Moisés: que esta lección nos guíe en nuestro viaje. Que recordemos la santidad de Yahvé y obedezcamos sus mandamientos para evitar caer en la rebeldía.
Con la tierra cerrándose sobre los rebeldes, la congregación se enfrentaba a la realidad impactante de la ira divina. Este episodio, lleno de consecuencias trascendentales, dejó una huella indeleble en la memoria de los hijos de Israel, recordándoles la importancia de la obediencia y el respeto hacia el Dios que los guiaba en su travesía por el desierto. El asombro persistía en la congregación mientras la tierra, en una manifestación divina sin igual, devoraba a Coré, Datán y Abiram junto con sus casas y todos sus bienes. El juicio de Yahvé se había desplegado de manera implacable. Dijo Yahvé. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. La tierra, después de cumplir la sentencia divina, se cerró sobre ellos, sumiéndolos vivos en las profundidades del Seol. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el eco de la lección eterna que resonaba en los corazones de la congregación. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. La congregación, testigo de la justicia divina, quedó marcada por la severidad de las consecuencias para aquellos que desafiaron la voluntad de Yahvé. Este dramático episodio se convirtió en un hito en su travesía, sirviendo como un recordatorio impactante de la necesidad de reverenciar y obedecer al Dios que los guiaba. Dijo Moisés. Que esta experiencia nos enseñe la importancia de la reverencia y la obediencia. Que nuestras vidas reflejen el temor de Yahvé y la conciencia de su santidad. Con las palabras de Moisés, la congregación, aún atónita por el juicio divino, se preparó para continuar su peregrinaje por el desierto. La lección aprendida en ese día quedó grabada en sus corazones, recordándoles la necesidad de obedecer y confiar en la guía divina en cada paso de su travesía. Este episodio, lleno de trascendencia espiritual, se sumó a la narrativa de su historia, sirviendo como faro de advertencia sobre las consecuencias de la rebeldía contra el Dios que los había liberado. Mientras el polvo se asentaba sobre el lugar donde la tierra había devorado a Coré, Datán y Abiram, el temor se apoderó de todo Israel. La congregación, aturdida por la magnitud del juicio divino, se dispersó en todas direcciones, temiendo que la tierra también los engullera en su ira. Dijeron entre sí: huyamos del lugar donde la tierra se ha manifestado en juicio. No permitamos que su furia se vuelva contra nosotros también. La alarma se extendió entre los israelitas, y el sonido de sus pasos resonó en el desierto mientras huían de la zona de castigo. El temor, mezclado con el asombro, se propagó como un viento inquietante entre la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Mientras tanto, en el epicentro del tumulto, una nueva manifestación de la ira divina se desplegó. Un fuego salió de delante de Yahvé, consumiendo a los 250 hombres que habían desafiado la autoridad de Moisés y a Aarón al ofrecer incienso sin la debida autorización. Dijo Yahvé: que esta señal sea una advertencia para aquellos que desafían mi orden. La santidad de mis mandamientos debe ser respetada. El fuego divino, como una llama purificadora, devoró a los rebeldes, marcando el fin de su desafío. El desierto, testigo de la justicia divina, quedó impregnado con la lección de que la desobediencia no quedaba sin consecuencias. También salió fuego de delante de Yahvé, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El silencio que siguió resonó con la solemnidad del juicio divino. La congregación,
ahora dispersa y reflexiva, llevaba consigo la memoria viva de la intervención de Yahvé y la importancia de respetar sus designios. Dijo Moisés: que esta experiencia nos enseñe la reverencia hacia Yahvé. Que nuestras vidas reflejen la obediencia a sus mandamientos y el temor a su santidad. Con las palabras de Moisés, la congregación, aunque temerosa, se preparó para continuar su viaje en el desierto. La lección aprendida en este día quedó grabada en sus corazones, recordándoles la necesidad de obedecer y respetar al Dios que los guiaba. Este episodio, cargado de trascendencia espiritual, se integró a la narrativa de su historia, sirviendo como faro de advertencia sobre las consecuencias de desafiar al Todopoderoso. Mientras la congregación procesaba los eventos impactantes que acababan de transcurrir, Yahvé habló de nuevo a Moisés, proporcionando instrucciones específicas sobre cómo debían ser tratados los incensarios utilizados por aquellos que pecaron contra sus almas. Dijo Yahvé: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahvé, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Las instrucciones divinas señalaban un acto simbólico que recordaría a la congregación las consecuencias de la rebelión y, al mismo tiempo, redimiría de alguna manera los incensarios utilizados indebidamente. Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, recibiría la responsabilidad de realizar este acto significativo. Dijo Moisés: que así se haga conforme a la voluntad de Yahvé. Que este símbolo perdure en la memoria de nuestro pueblo como recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la santidad de los mandamientos divinos. Eleazar, cumpliendo la orden divina, tomó los incensarios de aquellos que habían desafiado a Yahvé. Derramó el fuego más allá del incendio, simbolizando la purificación de estos objetos previamente contaminados por la rebelión. Y Eleazar, siguiendo las instrucciones de Yahvé, transformó los incensarios en planchas batidas para cubrir el altar. Esta acción, aparentemente simple, se convertiría en una señal visible para las generaciones venideras. Dijo Eleazar: que esta cobertura sea un testimonio de la santidad de los mandamientos de Yahvé. Que sirva como advertencia y recordatorio constante para los hijos de Israel. La congregación, observando este acto simbólico, comprendió la gravedad de lo sucedido y la necesidad de obedecer los designios divinos. El altar, cubierto con estas planchas batidas provenientes de los incensarios contaminados, se erigió como un monumento a la santidad de Yahvé y como una advertencia contra la rebelión. Dijo Yahvé: que esta señal perdure en la memoria de mi pueblo. Que aprendan de esta experiencia y se esfuercen por obedecer mis mandamientos. Con estas palabras, la historia de la rebelión y el juicio divino dejó una marca indeleble en la narrativa de los hijos de Israel. La travesía continuó, pero las lecciones aprendidas en este día resonarían a lo largo de las generaciones, recordándoles la importancia de reverenciar a Yahvé y seguir sus mandamientos. Siguiendo las instrucciones divinas, el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que aquellos que pecaron habían ofrecido incienso. Con habilidad, los batieron hasta transformarlos en planchas que cubrirían el altar. Este acto simbólico, aparentemente sencillo, llevaba consigo un mensaje profundo. Dijo Eleazar: estas planchas batidas, hechas de los incensarios de aquellos que pecaron, serán un recordatorio para los hijos de Israel.
Que su presencia constante en el altar sea una advertencia viva de las consecuencias de desafiar la santidad de Yahvé. Las planchas, dispuestas con cuidado sobre el altar, se erigieron como una señal tangible de la santificación de los objetos previamente utilizados en la rebelión. Cada vez que la congregación observara el altar, recordaría la seriedad de la obediencia y la necesidad de respetar las normas divinas. Dijo Yahvé: en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahvé, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahvé por medio de Moisés. La voz de Yahvé, a través de Moisés, resonaba en la conciencia del pueblo. La restricción de acercarse al altar para ofrecer incienso estaba claramente establecida. Solo aquellos de la descendencia de Aarón, los designados sacerdotes, podrían desempeñar este papel sagrado. Dijo Moisés: que esta restricción sea guardada celosamente. Que recordemos siempre la gravedad de la responsabilidad asignada a los sacerdotes y la importancia de obedecer las instrucciones divinas. La congregación, observando las planchas batidas sobre el altar, asimiló la lección profundamente arraigada en el metal martillado. La historia de Coré y sus seguidores se convirtió en un testimonio perpetuo, recordando a las generaciones futuras la importancia de obedecer y reverenciar a Yahvé. A pesar de las lecciones vívidas y el juicio divino que había tenido lugar, el siguiente día no marcó el fin de las tensiones y murmuraciones en la congregación de los hijos de Israel. La sombra de la discordia persistía, y un nuevo episodio de resistencia se avecinaba. Dijo un israelita. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahvé. Las palabras de acusación resonaron en el aire, acusando a Moisés y a Aarón de ser responsables de la tragedia que había tenido lugar. La falta de comprensión y la resistencia persistente amenazaban con socavar la estabilidad espiritual de la comunidad. Dijo Moisés: hermanos, no somos responsables de lo que ha ocurrido. Fue la voluntad de Yahvé que actuara de esa manera para purificar su pueblo. No nos opongamos a su sabiduría. A pesar de las explicaciones de Moisés, la murmuración persistía entre la congregación. Las emociones estaban a flor de piel y la discordia amenazaba con desestabilizar la unidad del pueblo. Dijo un israelita: ¿no es suficiente con la muerte de Coré y sus seguidores? ¿Por qué debemos enfrentar más pruebas y desafíos? ¿Acaso Moisés y Aarón nos conducen a la destrucción? La desconfianza y la insatisfacción se propagaron como una llamarada entre la congregación, y la sombra de la rebelión parecía alargarse sobre el campamento. Dijo Yahvé a Moisés: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. En medio de la creciente tensión, Yahvé intervino nuevamente, instruyendo a Moisés a tomar medidas decisivas para preservar la integridad espiritual de la congregación. Dijo Moisés a la congregación: apartaos de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Que no participéis en su rebelión, para que no compartáis en sus consecuencias. La congregación, enfrentada a una elección crítica, debía decidir si seguiría el camino de la obediencia o se uniría a la resistencia que amenazaba con dividirlos. Este nuevo capítulo de desafíos puso a prueba la fe y la fidelidad del pueblo de Israel mientras continuaban su travesía en el desierto. La congregación, dividida por la murmura y la discordia, se encontró frente a Moisés y a Aarón.
En medio de la creciente tensión, todos dirigieron sus miradas hacia el tabernáculo de reunión, buscando respuestas y buscando la guía divina. Dijo un israelita: «Mirad, la nube lo ha cubierto, y aparece la gloria de Yahvé». La presencia de la nube sobre el tabernáculo era un signo reconocido por todo Israel. Indicaba la cercanía de Yahvé y su disposición para guiar y dirigir a su pueblo. La gloria divina, manifestándose en la nube, capturó la atención de la congregación, silenciando momentáneamente las tensiones humanas. Dijo Moisés: «Hermanos, atended a la señal de Yahvé. Su gloria está presente, y su guía nos mostrará el camino correcto. No permitamos que la discordia nos desvíe de su propósito para con nosotros». A medida que la nube se cernía sobre el tabernáculo, la congregación sintió una solemnidad y reverencia en el aire. La murmuración y la resistencia se desvanecieron momentáneamente ante la manifestación palpable de la presencia divina. Dijo a Aarón: «Recordemos la santidad de Yahvé y obedezcamos sus mandamientos. Su gloria nos muestra el camino hacia la unidad y la obediencia». La congregación, impactada por la presencia divina, se postró en reverencia ante el tabernáculo. La gloria de Yahvé, resplandeciendo desde la nube, recordó a todos que estaban en la presencia del Dios Todopoderoso. Dijo Yahvé a Moisés: «Habla a la congregación, y diles que se aparten de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram». En este momento crucial, Yahvé volvió a hablar a Moisés, renovando la instrucción de apartarse de las tiendas de los rebeldes. La congregación, sintiendo la autoridad divina, obedeció las palabras de Moisés y se alejó de la influencia de Coré, Datán y Abiram. Dijo Moisés a la congregación: «Alejaos de estas tiendas y apartaos de la rebelión. Que la obediencia y la reverencia por Yahvé guíen nuestros pasos». La manifestación de la gloria de Yahvé marcó un punto de inflexión en la historia de la congregación. Enfrentados a la elección entre la discordia y la obediencia, optaron por seguir la guía divina y apartarse de la influencia destructiva. La presencia divina, simbolizada por la nube y la gloria en el tabernáculo, dio a Israel en su continuo peregrinaje por el desierto, recordándoles constantemente la importancia de obedecer y reverenciar al Dios que los guiaba. Moisés y Aarón, conscientes de la gravedad de la situación y de la voluntad divina, se dirigieron hacia el tabernáculo de reunión. Ante la presencia del Dios Todopoderoso, esperaban recibir nuevas instrucciones o una guía clara para resolver la discordia que aún persistía en la congregación. Dijo Yahvé a Moisés: «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». La declaración divina resonó en el aire, portando consigo la amenaza de un juicio inminente sobre la congregación. Yahvé, en su santidad y justicia, estaba listo para actuar con severidad contra aquellos que persistían en la rebelión y la discordia. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros, reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de interceder ante Yahvé. Dijo Moisés: «Oh Yahvé, Dios de toda la tierra, ¿destruirás a toda esta congregación por el pecado de unos pocos? Muéstranos tu misericordia y perdona, por favor, la iniquidad de tu pueblo». En un acto de humildad y súplica, Moisés y Aarón se postraron ante Yahvé, buscando la intervención divina para preservar al resto de la congregación. La oración de Moisés reflejaba la preocupación por la justicia y la misericordia divinas. Dijo Yahvé a Moisés: «Habla a la congregación y diles que se aparten de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram».
La respuesta de Yahvé a la intercesión de Moisés indicaba una oportunidad para el arrepentimiento y la separación de aquellos que persistían en la rebelión. La congregación recibiría una nueva oportunidad de alinearse con la voluntad divina y evitar el juicio inminente. Dijo Moisés a la congregación: Yahvé nos ha dado una oportunidad para apartarnos de la rebelión y la discordia. Que cada uno elija obedecer y seguir la senda de la obediencia. Con las palabras de Moisés resonando en sus oídos, la congregación enfrentó una elección crítica. El llamado a la separación de las tiendas de Coré, Datán y Abiram era un desafío claro para aquellos que buscaban alinearse con la voluntad de Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. La congregación, ante la advertencia divina, enfrentaba una decisión crucial. ¿Optarían por la obediencia y la separación de la rebelión, o persistirían en el camino que llevaba al juicio divino? La historia de Israel seguía desarrollándose, marcada por la interacción entre la voluntad humana y la soberanía divina. Ante la amenaza inminente del juicio divino, Moisés instruyó a Aarón para llevar a cabo un acto de intercesión urgente. Con la congregación en peligro, Aarón recibió instrucciones específicas para apaciguar la ira divina. Dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahvé, la mortandad ha comenzado. Aarón, actuando rápidamente, tomó el incensario y procedió a poner fuego del altar en él, simbolizando la purificación a través de la relación con el altar, un lugar sagrado. Luego, añadió incienso al fuego, preparándose para presentar una ofrenda fragante a Yahvé. Dijo a Aarón: Que esta ofrenda de incienso sirva como medio de expiación y reconciliación. Que la fragancia llegue a la presencia de Yahvé y aplaque su ira. Aarón, con el incensario humeante en mano, se dirigió rápidamente hacia la congregación. La amenaza de la mortandad había comenzado, y la urgencia de la situación requería una acción inmediata. Dijo Aarón a la congregación: Deteneos, por favor, para que pueda llevar a cabo este acto de expiación. La ira de Yahvé se ha desatado, pero busquemos su misericordia a través de esta ofrenda. La congregación, consciente de la situación crítica, detuvo su avance mientras Aarón se preparaba para presentar la ofrenda de incienso ante Yahvé. El humo fragante se elevaba, simbolizando la búsqueda de perdón y reconciliación. Dijo Moisés: Que este acto de intercesión alcance el corazón de Yahvé. Que su misericordia prevalezca sobre su ira, y que la mortandad cese entre nosotros. Mientras Aarón realizaba el acto de expiación, la congregación, en un silencio expectante, esperaba la respuesta divina. La nube, que había cubierto el tabernáculo en señal de la presencia de Yahvé, observaba la escena, y el destino de la congregación pendía de un delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas. Siguiendo las instrucciones de Moisés, Aarón tomó rápidamente el incensario y se apresuró en medio de la congregación. La mortandad ya había comenzado, y la urgencia de su acción se hacía palpable mientras buscaba la expiación por el pueblo. Dijo a Aarón: Que esta ofrenda alcance el favor de Yahvé y detenga la mortandad que nos amenaza. En un gesto de intercesión valiente, Aarón puso incienso en el incensario, elevándolo hacia Yahvé en un acto simbólico de súplica y adoración. El humo fragante se alzaba, conectando la tierra con lo divino, en busca de perdón y misericordia. Dijo a Aarón:
Que esta ofrenda de incienso sea aceptada por Yahvé y que su gracia prevalezca sobre nosotros. Aarón, moviéndose entre los muertos y los vivos, se colocó en la brecha entre la vida y la muerte. En un acto de valentía y sacrificio, buscó ser el mediador entre la ira divina y la congregación. Y cesó la mortandad. El poder de la intercesión de Aarón se manifestó en el cese repentino de la mortandad. La gracia de Yahvé prevaleció sobre su justicia, y la congregación experimentó la misericordia divina en respuesta al acto de expiación. Dijo Moisés: Gracias sean dadas a Yahvé por su compasión y misericordia. Recordemos siempre este día como una muestra de su amor y perdón. Con la mortandad detenida, la congregación respiró un suspiro de alivio. El sacrificio y la intercesión de Aarón, inspirados por las instrucciones de Moisés, habían cambiado el curso de los eventos. La lección de este día resonaría en la memoria de Israel, recordándoles el poder de la intercesión, la importancia de la obediencia y la gracia redentora de Yahvé. La travesía en el desierto continuaba, marcada por estos eventos significativos y la constante guía divina. Aunque la intercesión de Aarón había detenido la mortandad, el costo había sido alto. 14.700 individuos sucumbieron a la plaga, una dolorosa realidad que marcó la gravedad de la situación. Estas pérdidas se sumaban a las consecuencias de la rebelión de Coré, pero la intervención divina había evitado una catástrofe aún mayor. Dijo Moisés: Recordemos la lección de este día. La desobediencia y la rebelión traen consecuencias, pero la misericordia de Yahvé es nuestra esperanza en medio de la adversidad. Con la mortandad cesada, Aarón regresó a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión. El encuentro entre ambos simbolizaba la restauración de la comunión y la protección divina sobre el remanente de la congregación. Dijo Aarón: La misericordia de Yahvé ha sido nuestra fortaleza en la adversidad. Sigamos adelante con temor y reverencia hacia sus mandamientos. La puerta del tabernáculo de reunión, testigo de tantos eventos significativos, se erigía como un símbolo de la presencia continua de Yahvé entre su pueblo. A pesar de las pruebas, la congregación seguía su travesía en el desierto, guiada por la sabiduría divina y la constante enseñanza de lecciones espirituales. Dijo Yahvé a Moisés: Habla a la congregación y diles que se aparten de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Yahvé, nuevamente dirigiéndose a Moisés, reiteró la importancia de la separación de aquellos que persistían en la rebelión. La advertencia divina buscaba mantener la pureza espiritual del pueblo y evitar futuras desviaciones. Dijo Moisés a la congregación: Obedezcamos las instrucciones de Yahvé. Que aprendamos de las lecciones pasadas y sigamos su camino con fidelidad. La congregación, marcada por la experiencia de la mortandad y la intervención divina, respondió al llamado de Moisés. La separación de las tiendas de Coré, Datán y Abiram se convirtió en una decisión colectiva, reflejando un deseo de alinearse con la voluntad de Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: Habla a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y dile que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Yahvé, a través de Moisés, encomendó a Eleazar la tarea de manejar los incensarios utilizados por aquellos que pecaron contra sus almas. La santificación de estos objetos marcaba la importancia de aprender de las experiencias pasadas y recordar la santidad de los mandamientos divinos. Dijo Eleazar:
que estos incensarios santificados sirvan como testimonio de las consecuencias de la rebelión. Que recordemos siempre la importancia de la obediencia y la reverencia hacia Yahvé. Con estas últimas instrucciones divinas, la congregación se preparó para seguir adelante, llevando consigo las lecciones aprendidas en medio de las pruebas. La historia de Israel continuaba, marcada por desafíos, enseñanzas espirituales y la constante guía divina en su travesía por el desierto. Ahora te presentaremos la historia como está en la Santa Biblia. Números capítulo 16. Coré hijo de Izar, hijo de Cout, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Yahvé quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahvé mañana, y el varón a quien Yahvé escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y qué te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahvé, pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Yahvé, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahvé, tú, y ellos, y a Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahvé cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y a Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Yahvé apareció a toda la congregación. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón, diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahvé habló a Moisés, diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram.
Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahvé no me envió. Mas si Yahvé hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahvé, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Yahvé habló a Moisés, diciendo: Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahvé, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahvé, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahvé por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahvé. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Yahvé. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Yahvé habló a Moisés, diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahvé, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into
Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.